Padre Martín Muñoz López y a todos los hermanos y Muy hermanas, buenas noches. bienvenidos. Buenas noches, gracias por estar aquí. Con el favor de Dios, poco a poco nos iremos conectando aún más. De parte de Monseñor Felipe, que el día de hoy se encuentra en la comunidad de Moctezuma, abriendo la iglesia jubilar del Jubileo de la Esperanza en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria en Moctezuma. Ahí está, por eso no está conectado. Esperemos que más tarde se conecte. No sé si ya terminó la misa, pero de parte de él, bienvenidos. Y si gustan, no sé si ya hicimos la oración, perdón, pero me voy conectando también. ¿No? Hacemos No. una pequeña oración para cederle todas las cámaras y micrófonos al Padre Martín. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de los apóstoles, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre, breve, porque yo sé que es tarde para usted. Estamos bien, no hay Adelante. problema. Muchas gracias. Padres, pues a todos buenas noches. Pues esperemos en Dios que el día de hoy, ya como lo habíamos anunciado, vamos a hablar un poco de la reconciliación en la historia de la Iglesia. Si me permiten, como la vez anterior, voy a empezar a compartir con ustedes las diapositivas. Nuevamente les pido disculpas, yo tengo que quitar prácticamente de mi computadora las imágenes de todos. No tengan reparos si en un momento dado hay necesidad incluso de interrumpirme, háganlo con toda libertad, porque yo sí no les veo, incluso si me mandan así de mensajitos de que alzando la mano y esto no les puedo ver. No Lo se hago. preocupe, padre. Voy a estar ahí monitoreando por si alguien tiene Muchas alguna duda, gracias. se lo hago saber. Muchas gracias, hermana. Hermana, ¿y su nombre es? Mi nombre es Sor Carmen Padilla. Sor Carmen Sor está bien. Carmen. Muchas Sor gracias. Carmen, muy bien, Sor Carmen, muchas gracias. Que esté bien. Bueno, hoy vamos a hablar exactamente sobre la reconciliación en la historia de la salvación, pero si me lo permiten, quisiera comenzar incluso también eh, haciendo sobre todo una recapitulación, un breve síntesis de lo que la semana pasada veíamos. Decíamos en primer lugar que hablar del sacramento de la confesión nos pone de frente a la realidad sobre quién es el ser humano. Por ello, tuvimos la necesidad de describir una antropología teológica, es decir, entender el proyecto del ser humano querido por Dios. Fue en general lo que vimos. En este proyecto analizamos algunas características del proyecto divino y entendíamos cómo el hombre es, en primer lugar, un ser creado pero al que Dios mismo había puesto como dueño de la creación. El ser humano también era partícipe de la imagen divina por poseer prácticamente el espíritu que el mismo Dios había incluso también puesto en su vida. Dios nos ha creado en diferenciación de género. Decíamos que es interesante que la Sagrada Escritura no habla de manera particular ni de humanidad, ni tampoco incluso de es el ser humano, sino de hombre y de mujer. Es la manera en que Dios nos ha pensado. Este hombre y esta mujer en su conjunto son portadores de bendición y ellos mismos viven la bendición. Dios les ha dado una bendición, la bendición exactamente de ser su imagen, de ser semejanza, de ser dueños de la creación y de llevar fundamentalmente todo a la plenitud. En este sentido, nos encontramos que también el ser humano está catalogado o está puesto desde la visión divina como un ser en búsqueda de la plenitud. Hablábamos también incluso de que, ¿por qué caramba si Dios nos había creado tan bien, no vivimos esto? Y la única respuesta, incluso dada también por la misma Sagrada Escritura, es que el pecado nos hace diferentes al proyecto divino, porque la realidad del pecado nos hace vivir como esclavos, lejos de la experiencia de comunión que quiere Dios para nosotros. Recordemos que hablábamos incluso de 4 rupturas que el pecado provocaba en el ser humano y que eran esta falta de comunión. Sacamos las carteras de huevo desocupadas. Perdón. Falta de comunión, en primer lugar, para con uno mismo. Hay una ruptura interna.
existe incluso también esta división para con Dios mismo al ocultarse, la división para con el prójimo cuando incluso se le culpabiliza prácticamente de todo lo que sucede, y la ruptura que es un poco la más escandalosa en cuanto que si Dios nos había puesto como dueños de la creación, interesante que reconocemos que ahora las cosas creadas a veces llegan a dominarnos y que ponen incluso también un sello particular en la vida de todos y de cada uno de nosotros. Dios, a pesar de todo esto, decíamos, Él es el que nos sigue saliendo al encuentro, porque Él es el primero que pregunta ¿por qué? Él es el primero que da incluso también una palabra en la que nos da la oportunidad de vislumbrar también un sentido de renovación. Dios es el que sigue al pendiente. Si bien ha habido una expulsión incluso también del paraíso por las consecuencias del pecado que el mismo hombre ha realizado, sin embargo, Dios no se aleja de él, ¿sí? Decíamos que para esto incluso podríamos pensar en este Dios que perdona y que favorece el perdón. Ese gesto y esa visión, ese versículo tan simple que aparece ya después, en un momento dado de la conclusión del pecado, en el que Dios ve la desnudez también del ser humano, y más que ver la desnudez, pues Él los creó así o nos creó así, pero inmediatamente cuando el ser humano le dice, tuve miedo porque estoy desnudo. Entonces, lo primero que hace Dios en este gesto maravilloso es sobre todo recubrirlos con pieles de animales, ocultando, más que ocultando, quitando la desnudez que tiene delante de los ojos, y entonces empezando a compartir este ejercicio misericordioso de dar lo que Dios sí tiene para que el hombre en algún momento alcance también esta madurez que necesita recuperar. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo incluso esta historia, sobre todo de conversión, esta Recording historia in de progress. penitencia, se está dando de manera especial en la historia. No surgió simple y sencillamente y se quedó en la mente del Creador, sino que, o tampoco se quedó en los oídos ni de Adán ni de Eva. La historia es testiga de cómo en un momento dado Dios busca transformarnos. Y lo primero que tendríamos que hablar es que Dios hace posible incluso que el hombre camine nuevamente hacia su presencia. Y es lo que vamos a llamar incluso la conversión. Siguiendo un poco con la descripción bíblica, es interesante que encontramos un pasaje verdaderamente maravilloso e importante. Este pasaje conocido como el protoevangelio, es decir, la primera buena noticia, lo encontramos en Génesis 3:15. Dios está hablando y recordemos, sí dialoga y pregunta al ser humano, con el demonio no, al demonio no le pregunta nada, simplemente le dice lo que va a suceder. Y entre otras cosas, el Génesis 3:15 tiene exactamente algo que llama mucho la atención, tan importante que los estudiosos de la Biblia le han dado a este pasaje el título de protoevangelio, primer evangelio, primera buena noticia. ¿Y cuál es la primera buena noticia? Le dice Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Él te pisará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. ¿Qué cosa es con lo que nos encontramos aquí? En el texto hebreo, que es exactamente el que da, de donde podemos tomar esto, entredeja ver la victoria del linaje de la mujer sobre el linaje de la serpiente. Se sobrepondrá. No habrá, así como, no se trata incluso de la vuelta del Jedi, ni mucho menos, no. Hay una verdadera promesa incluso de que a pesar de todo y a pesar incluso de que los descendientes de alguna manera nos volvemos herederos también de las características de los padres, sin embargo, hay el sentido de victoria de la descendencia de la mujer, su hijo, sobre el mal que el mismo demonio seguirá sembrando en toda la historia del ser humano. Aquí podemos entender que sobre todo Dios sigue manteniendo su promesa de plenitud para la humanidad. El hombre y la mujer están llamados nuevamente a ser
figuras plenas dentro de esta historia, dentro de la creación. Dios no se conforma con haber sido testigo de la seducción y la aparente victoria del maligno sobre el ser humano. Su misericordia se manifiesta de inmediato. Y así, como con una palabra, con una orden, trajo a la vida todas las cosas. Recuerden incluso el texto sacerdotal: Dios dijo, hágase, y se hizo, se realiza. La palabra de Dios tiene fuerza, tiene poder. Es esta misma palabra que ahora también se encarga de dirigir hacia el mal. Lo dirige hacia ella, hacia la serpiente, signo del mal, signo del enemigo. Esa palabra entonces está cargada de esperanza para el ser humano y le permitirá precisamente a este ser humano que nuevamente se encamine hacia el proyecto que Dios quiso realizar en medio de todos. Por ello, es necesario que Padre, la palabra... padre. Sí, perdón. Sí, díganme. Antes de que cambie, una pregunta. ¿Por qué algunas traducciones traducen ella te pisará la cabeza? Está tomada, este tipo de traducciones es sobre todo a consecuencia de la traducción de San Jerónimo, porque San Jerónimo sitúa, mejor dicho, exactamente la cuestión incluso de que quien amenaza a la serpiente sea precisamente la mujer. Es una cuestión de la traducción. El latín nos permite leerlo así. Es sobre todo la cuestión del latín, pero es esto. A fin de cuentas, la promesa sigue estando presente. Como quiera que sea, notemos, hasta incluso en este sentido, San Jerónimo nos da oportunidad de reconocer algo. La promesa está puesta sobre la humanidad, sobre el hombre y sobre la mujer. De alguna manera se involucra más en este sentido con la traducción latina. Con la traducción latina se involucra más a la mujer, y no así con la traducción hebrea y tampoco con la griega, porque el griego también respeta el hecho incluso de que se refiere directamente a la descendencia de la mujer, quien será incluso también la que vencerá a la serpiente. Son cuestiones incluso de traducciones, pero como quiera que sea, notemos algo. No queda de lado incluso la participación, sea de la mujer o sea del hombre, quien de manera especial estamos llamados definitivamente para vencer al mal. Esto es un hecho. No sé si respondí. Espero Sí, que padre, sí. gracias. Muy bien. Bueno, les decía que entonces es la razón por la que incluso también tengamos que ver cómo la palabra de Dios se mantiene. Si bien fue la palabra la que prometió al ser humano la plenitud mediante un mandato, el hecho de que el hombre tenía que trabajar, porque desde el principio Dios no creó flojo al hombre. Al contrario, les dio la particularidad de que se encargaran de lo que estaba recibiendo. Miren que les doy esto, les doy lo otro, domínenlo y llévenlo a plenitud en la traducción sacerdotal. La traducción ya vista, que era de donde tomábamos incluso la narración del pecado, es mucho más explícita, porque ahí Dios incluso coloca al hombre para que labre la tierra. Es decir, no pensemos que el hecho incluso del trabajo viene como una maldición. Ya de por sí, el Señor había prometido que íbamos a alcanzar plenitud en este cuidado y en este compromiso con la misma creación. Hay una responsabilidad, una manera incluso de decir, sí, voy a ser dueño, voy a ser incluso señor de las cosas, pero esto significa que me encargue. No me voy a hacer simplemente así como que ojo de pato para los demás sin hacer absolutamente nada. No. Hay responsabilidad en las palabras de Dios y que otorga precisamente al hombre esta característica de que él tiene que conducir todo lo que está recibiendo a la plenitud. Bueno, pues resulta que para volver a reconducir también sus pasos al proyecto original, Dios mismo nuevamente da incluso también al ser humano esta posibilidad de encomendarse o de responsabilizarse de sus propias acciones. Y cuando Dios nos hace responsabilizarnos de las acciones y tomamos decisiones para hacer lo que conviene,
lejos de simplemente quedar seducidos por el pecado, es lo que llamaríamos la conversión, es decir, el volver hacia, estar dirigiéndonos nuevamente hacia un punto original que nos daba la oportunidad de tener que dejar hacia atrás el pecado y todo aquello que nos había separado de Dios. La conversión entonces se entiende sobre todo como la oportunidad que Dios ofrece al ser humano para que volvamos al camino que Él mismo nos prometió, el camino de la vida. La conversión no tiene ninguna otra razón de ser sino vivir y vivir en plenitud. La historia de la salvación no se cansa incluso de explicitar cómo es el Señor Dios el que nos reconduce también en nuestros pasos para que nos volvamos hijos nuevamente con Él. Y aunque nos alejemos una y otra vez, aunque traicionemos al hermano todos los días, aunque nos hagamos daño siempre, Dios nos sigue invitando a que tengamos esta experiencia de conversión. Él no se cansa de llamarnos una y otra vez a que seamos sus hijos. Por ello, cuenta también con personas que se van a encargar curiosamente de recordarnos siempre esta necesidad de volver a Dios. Cuando el Señor incluso quiere que tomemos nuevamente el sentido de plenitud de nuestra propia historia, no deja de involucrar a otros para ello. El caso más evidente lo tenemos en esta primera imagen que aparece en sus pantallas del lado izquierdo, es la apertura del Mar Rojo, en donde al que involucra es a Moisés. A mí siempre se me ha hecho muy simpática la manera en la que incluso Dios se le manifiesta a este hombre. Recuerden cómo cuando Moisés ya ha salido de Egipto, porque ha dado muerte a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, y entonces es perseguido, pues Moisés sale fuera, se va incluso a un lugar distinto de Egipto, en donde conoce quién será su mujer, Séfora, y ahí, sobre todo, el papá de esta, Jetro, le pide que se encargue sobre todo de cuidar el rebaño. En alguna ocasión lleva el rebaño bastante lejos y ahí es en donde se le aparece la famosa zarza ardiente. Impactantes las palabras de Dios. Se acerca a Moisés y entonces es Dios quien le habla y le dice: quítate los zapatos porque el lugar que pisas es sagrado. Y entonces le da a Dios la razón de manifestársele así, en esa belleza que ve él. He escuchado el clamor de mi pueblo, he visto sus angustias y por eso he decidido bajar a liberarlos. La conclusión es lo que siempre se me hace simpático de parte de Dios. Por eso, ve, yo te envío a ti, Moisés. A ver, Señor, ¿quién va a liberar a quién? Porque a fin de cuentas, si tú estás diciendo que has bajado para liberarlos, que tienes que involucrar a Moisés. Pero Dios es así. Él no deja incluso que su propia obra de salvación estén involucrados los seres humanos. Lo mismo sucede cuando nombra profetas, cuando nombra jueces que vienen a decirle al pueblo lo que tienen que hacer y cómo conducirse para volver a restablecer la unidad y la amistad con Dios. Y no se diga también incluso de la cuestión sacerdotal, que son los encargados de reconciliar al pueblo a través incluso de sacrificios, de ofrendas, etcétera, pero es esta labor simplemente de acercarlo. En pocas palabras, Dios generalmente, para poder tomar esta actitud de perdonar los pecados, de perdonar las faltas, lo que hace es involucrar al ser humano. Nos sigue invitando para que seamos nosotros experiencia misma de la salvación. Él no se cansa de llamarnos una y otra vez a ser sus hijos. Por eso es que cuenta con las personas que ayudarán precisamente a esto. En los últimos tiempos, como lo dice incluso la carta a los hebreos, será precisamente Jesús quien se vuelva efectivamente aquel que nos da para lograr la salvación del ser humano. Jesús es la última palabra de Dios que nos invita a la conversión. No se trata que sea la última porque ya es la última carta que tiene para jugar, no, sino porque Jesús es la palabra definitiva que va a expresar sobre todo el modo en el que podemos reconciliarnos con Dios. Y esto
totalmente inimaginable, a través de un amor incondicional, un amor llevado al extremo que nos manifiesta Jesús y que nos dice, así es el amor del Padre para con ustedes. Jesús ha dejado en medio de nosotros entonces el mandato clave, el del amor, como medio que nos alcanza la conversión. Es la presencia amorosa de Jesús, es su muerte en cruz, la que solamente nos se hace capaz de reconciliarnos con el Padre y entre nosotros, pues fue incluso capaz de derribar el muro que separaba a los seres humanos, el odio. El odio queda incluso también derribado por Jesús cuando Él mismo no se encarga ni siquiera de pedir la muerte de sus ejecutores. Por el contrario, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús no se hacía encargado simple y sencillamente de derribar este muro, sino que además nos ha dejado la encomienda de favorecer este mismo encuentro entre todos y de dar plenitud a las acciones que Él mismo ha manifestado. Por eso, ya antes de ser entregado a los romanos, en la última cena que tiene con sus discípulos, les encomienda precisamente la tarea de que encuentren entre ellos y para con los demás el camino que nos lleva a Dios, que nos reconcilia con Él, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esta es la encomienda principal del Señor Jesús. Jesús así continúa con el proyecto del Padre cuando sigue involucrando también a los suyos en ese proceso de conversión. Esto es interesante porque notemos que Jesús no solamente ha venido a hacer milagros, Él ha venido a formar una familia. Baste recordar cómo involucra a sus discípulos de una manera para nosotros insospechada y totalmente nueva. Por ejemplo, cuando lo realiza en la multiplicación de los panes. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús incluso ve la necesidad y los mismos apóstoles se encargan de decirles, oye, corre a la gente, déjalos que se vayan porque estamos en despoblado, etcétera? Y entonces Jesús, así como con una campechanés impresionante, lo único que les dice, denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. ¿Qué cosa es esta expresión incluso del Señor Jesús? Que Jesús no se quiere conformar simplemente con el milagro que Él mismo va a realizar, sino pide primero a los discípulos que pongan incluso también sus talentos, que se preocupen, que se involucren en la vida del ser humano para saciar el hambre de los hermanos. Denles ustedes de comer, es la orden que nos sigue dando también a cada uno de nosotros, porque necesitamos seguir compartiendo la vida nueva que Dios mismo nos ha dado. Con todo esto podríamos pensar incluso que la conversión solamente implica la búsqueda humana de la vida nueva, pero no. Hay algo importantísimo que también necesitamos explicitar en este proceso de conversión. Y la conversión arranca sobre todo porque lo que Dios nos ofrece es el perdón de los pecados, es el perdón de esas actitudes pecaminosas que vamos realizando y que a veces nos alejan de Él y que nos hacen decirle no me interesas. Por ello, más que una ocasión, en más de una ocasión, el pueblo incluso se dirige a Dios, y me refiero al pueblo de Israel, con esa famosa frase que aparece en el Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Sabernos que el Señor nos perdona es lo que también reanima este propósito de empezar a ser hombres y mujeres nuevos. La conversión entonces podríamos decir, hermanos míos, que abarca, sí, por una parte, ese deseo del ser humano de volver a encontrar el camino que Dios nos da, pero esta parte, sobre todo de la mirada misericordiosa que el Señor nos ofrece. Y cuando Él nos dice que hay posibilidad de perdonar precisamente los pecados, el esfuerzo humano comienza a tener mayor sentido y sobre todo encuentra fortaleza en aquello que el Señor mismo nos ofrece. Hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacer de esta primera parte.
¿no? Parece que es claro, Padre. Muchas gracias por dar la voz. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar, por favor. Entramos ya a la segunda parte de nuestro tema, que es el sentido eclesial de la conversión. Ya lo empezábamos a ver, porque Dios precisamente tiene la oportunidad de regalarnos o de decirnos cómo incluso cuando ha creado una familia, a esta le da la oportunidad de invitar a que nos congreguemos y que empecemos a ser hombres y mujeres nuevos. La conversión se vuelve entonces tarea de todos los seguidores de Cristo. Es una actitud comunitaria, desde luego, en donde lo que podemos notar es que el cuerpo único de Cristo Jesús, el cuerpo sacramental que es la Iglesia, tiene el deber de reintegrar al pecador en el proyecto del reino querido por el Padre desde la creación del mundo. Es la capacidad de anunciar y de dar la buena nueva, como de repente aparece en la proclamación de la evangelización. Yo lo he encontrado, ya lo encontraste tú. Esta es la invitación fundamental. Esto es algo que incluso llenaba de entusiasmo, precisamente incluso aquellos que se encontraban con Jesús. La primera imagen que me viene a la mente es, por ejemplo, la de aquella mujer samaritana que cuando deja incluso el cántaro después de que el Señor le dice que pues si él será su agua, ella sale corriendo, deja el cántaro y llega incluso a su pueblo para decir: vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será acaso este el Mesías? Lo que Dios deja en el corazón cuando nos ofrece el perdón y la posibilidad de volver a reemprender este camino para el bien, es esperanza, y una esperanza que no se puede contener, sino que se necesita fundamentalmente compartir con todos los demás. Es así como entonces entendemos que el cuerpo de Cristo reintegra así al pecador en el proyecto del reino que el Padre ha querido desde la creación del mundo. Por eso la insistencia de Jesús sobre los suyos, que radica fundamentalmente en invitarlos a la conversión. Esta experiencia me parece que se vive más profundamente cuando Jesús resucitado comparte con sus discípulos el mandamiento del perdón. Esto lo hace incluso la noche de Pascua, cuando todos están escondidos y Jesús se presenta en medio de ellos. La narración que Juan nos hace verdaderamente impactante y bella, nos dice que simplemente Jesús, en medio de todos ellos, sopla, que no es otro gesto, sino el mismo incluso de la creación, porque el Señor está haciendo nuevas todas las cosas y hace nuevas también esta familia que es el cuerpo mismo de Cristo, lo recrea, soplando sobre ellos y entonces completando su gesto con las palabras: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Esto no es sino un gesto maravilloso de aquel primer gesto en el que incluso Dios crea al ser humano, porque Dios le da su espíritu y hace del ser humano un ser vivo, ofreciéndole su propio espíritu. La tradición ya vista en la creación de Adán incluso dice que sopla en sus narices el aliento de vida, pero sopla del aire de Dios, sopla del Espíritu de Dios. Cuando Jesús resucitado se aparece en medio de los suyos, está haciendo una verdadera nueva creación. Es el Espíritu que entonces descansa sobre todos estos hombres llenos de temor, como si se tratasen efectivamente de la tierra humilde y sencilla que no tiene vida porque tiene miedo, porque se ha encontrado incluso con las dificultades de lo que implica también el temor y la angustia de la muerte. Si me detienen a mí, me van a hacer lo mismo que al Maestro. Pero Jesús ofrece exactamente esta nueva creación sobre la comunidad apostólica. Y no solamente hace que esta nueva creación recaiga sobre ellos. Lo primero que Jesús incluso les comparte es sobre todo
el mandato de ser imagen también de Dios en medio de los suyos. ¿Cómo? Perdonando el pecado. La creación entonces se viene a completar precisamente con Cristo resucitado, ya no simplemente al dar vida al ser humano, sino reconstruir la vida que a veces el ser humano con nuestras faltas nos encargamos de quitar. Y esto, cuando el Señor nos permite reconocer que tenemos una oportunidad nueva de ser mejores, de verdad en serio alienta a cualquiera. Con este mandato entonces Jesús nos revela, como ya lo había revelado en otras ocasiones, que Él mismo como Dios tiene potestad, tiene poder para perdonar los pecados. Pero notemos, si Dios ya había hecho al hombre a imagen y semejanza de sí mismo desde la creación, ahora Jesús incluso participa también a los suyos de esta imagen y semejanza en lo que es exactamente el amor misericordioso de Dios, en esta capacidad de perdonar los pecados. Abre la posibilidad entonces de que estos discípulos tomen parte activa en la misión de la redención humana. Este movimiento de reconciliación es efectivamente lo que se involucra el cuerpo místico de Cristo, su iglesia. Por eso decimos que somos extensión del proyecto divino. Y no solamente incluso en el orden sacramental, en el orden del perdón de los pecados como signo de la presencia de Dios. Cada vez que el ser humano, como discípulo del Señor Jesús, perdona a los suyos, da la posibilidad de tener vida al otro, da la posibilidad de abrir expectativas, de abrir el corazón y de darnos cuenta que la vida no termina, sino que hay oportunidad de seguir caminando. Este don maravilloso que el Señor nos da por la acción del Espíritu, por su presencia, es lo que involucra y hace nuevas efectivamente todas las cosas. La Iglesia, curiosamente, ha encontrado en esta expresión sacramental la mejor forma de manifestar esta identidad con su Señor Jesús. Pues es en el sacramento donde encontramos, primero, que el lenguaje humano, que es el propio de la encarnación, Dios nos ha hablado como hombre, como incluso es una expresión de un teólogo del siglo pasado, interesantísimo y para mí muy importante. Hans Urs von Balthasar expresaba: Dios ha hablado como hombre. ¿En qué sentido? En que ha hablado incluso en la persona de Cristo Jesús, quien asumiendo nuestra naturaleza es capaz incluso de entender nuestras necesidades, pero al mismo tiempo de enseñarnos que nuestra naturaleza se puede conducir a Dios. Pues bien, cuando incluso en el sacramento el lenguaje es capaz en un momento dado de poder manifestar lo que Dios hace, estamos diciendo cómo Dios nos sigue hablando como hombre, pero al mismo tiempo nos ofrece esta dimensión de misterio propia de la acción y de la transformación que Dios realiza en la vida del ser humano. Porque tenemos que reconocer algo. Cuando incluso un sacerdote perdona los pecados, no lo hace por su autoridad, sino que Dios nos ha concedido esta facultad. Y de hecho, la absolución sacramental involucra precisamente la presencia de este Dios trino. El perdón de los pecados siempre tiene que estar incluso incluidos al Padre, al Hijo y al Espíritu, porque es Dios en su plenitud, en su comunión, el que nos da la posibilidad de ser hombres nuevos. Es recordarnos incluso que en su infinita misericordia, cada persona divina nos lleva al conocimiento del resto de las personas. El Espíritu está para manifestar incluso también el querer de Jesús y la voluntad del Padre. Jesús nos ha manifestado en un momento dado también lo que el Padre quiere y lo hace a través de la entrega del Espíritu por el cual Él mismo llegó a este mundo. Y el Padre ha sido el regalo más maravilloso que nos ha dado al darnos precisamente a su Hijo y al Espíritu para saber quién es Él. Lenguaje humano
y misterio divino se conjugan en este sacramento. Y esto nos da la oportunidad de reconocer la grandeza del amor de Dios. Es interesante que incluso no solamente el sacramento de la penitencia, sino todo sacramento en general, en sí mismo es un anuncio de la misericordia divina y al mismo tiempo es un anuncio también de perdón. Así, por ejemplo, el bautismo es el primero que perdona el pecado original. Pero el bautismo no solamente perdona el pecado original, sino también que injerta al individuo en la dinámica de la vida familiar con la iglesia y hace de cada sujeto, hombre o mujer, un testigo fiel de Cristo en la dinámica del servicio que tiene que tener con cada ser humano, haciéndose entonces aceptable al mundo. Lo mismo podríamos decir incluso del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque en este sacramento se nos otorga curiosamente sí el perdón de los pecados, como aquel signo que nos separa de la muerte y que nos posibilita para actuar mejor y bien en este mundo transformándolo. Recordemos que el sacramento de la unción se aplica incluso este aceite sagrado en la frente, porque este nos tiene que dar cuenta de que solamente cuando Dios está en nuestra vida somos capaces de mirar hacia el futuro, levantando la cabeza y viendo hacia adelante. Por eso el sacramento incluso comienza con esta unción en la frente para darnos la oportunidad de saber que Dios nos colma de esperanza. Pero al mismo tiempo, el sacramento o el aceite del sacramento se unge en las manos. Estos son los primeros instrumentos que tenemos en un momento dado para decir estamos vivos. Padre, Sí, es el instrumento que nos acerca a los hermanos. Sí, dígame. eso de los enfermos yo lo llevo con un ministro. Perdón, no lo entendí. Yo lo llevo eso con un ministro. No de los ¿Es enfermos. sacerdote? ¿Ah? ¿Usted es sacerdote? No soy monaguillo, pero lo llevo. Con él lo acompaño. No, pero es que no puede ofrecerlo ningún ministro. Esto tiene que ser una acción sacerdotal, porque como implica el perdón de los pecados, tiene que hacerlo un sacerdote. No puede hacerlo ningún ministro, sino un ministro ordenado, un sacerdote. Ah, ok. Ujú. Muy bien. Bueno, les decía que exactamente por esta razón, porque involucra el perdón de los pecados, la unción de los enfermos, también entonces tiene que ser aplicada por aquellos a quienes el Señor Jesús les dejó precisamente este compromiso, a quienes perdonen los pecados. Y el perdón de los pecados implica, insisto, nuevamente la posibilidad de la vida nueva, no solamente verla con esperanza, sino de saber que me muevo en este mundo con capacidades para transformarlo. Ya no digamos incluso también de lo que implica en un momento dado el sacramento de la Eucaristía, que ya de por sí, desde los ritos iniciales, no descarta en un momento el perdón de los pecados. Dios, como dice, Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Este gesto incluso implica también el perdón, lo tiene que hacer necesariamente también el sacerdote. ¿Por qué? Porque da a cada participante de la celebración esta capacidad de volverse nuevamente enviado al servicio del amor y de la misericordia para que el mundo tenga vida nueva. Bien, esto en cuanto lo que podríamos decir al respecto incluso de lo que es el sentido eclesial de la conversión. Entramos ya a la última parte, que ahora sí, a partir de aquí, entramos ya a lo que es la iluminación del sacramento en cuanto él mismo. Primero, el establecimiento del sacramento. Curiosamente, el aparecer del sacramento de la reconciliación, nos dice la historia, que ha sido un verdadero regalo de por sí. Un regalo que se ha fraguado en el corazón misericordioso de la Madre Iglesia.
Ella fue la que recibió de parte del Señor resucitado la autoridad de atar y de desatar. En el Evangelio de Juan, esta autoridad se concibe como facultad para perdonar los pecados. El sacramento de la penitencia es algo entonces que el Señor deja directamente a quienes están a su lado. No observemos, no lo deja a todos, ni siquiera a su Madre Santísima, sino a aquellos que son exactamente los discípulos, los que van a dar testimonio de Él y los que anunciarán su palabra por voluntad misma del Señor Jesús. El sacramento aparece sobre todo como una segunda tabla de salvación, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué decimos que es una segunda tabla de salvación? Pues tenemos que ser bien honestos y considerar que la limitación humana generalmente también se ve vulnerada aún después del bautismo. Y ese ser humano que pretende asociarse al proyecto de Cristo requiere vivir nuevamente reconciliado con Él y con su cuerpo. Recordemos que incluso hasta los más cercanos al Señor, como en el caso de Pedro, la imagen que tenemos ahí delante, también Pedro necesitó de la reconciliación con su Señor. En la comunidad primitiva es interesante que tengamos atención a esto. La primera comunidad, la comunidad de Pedro, la comunidad de Juan, las comunidades paulinas, no se realizaba en cuanto tal el sacramento de la reconciliación. Baste recordar que simplemente al acceder al bautismo ya se implicaba un compromiso del ser humano por hacer suya la experiencia de la vida nueva. Era suficiente el bautismo para decir Dios está conmigo y para la gente poder entender cómo toda esa grandeza y esa presencia de Dios efectivamente le daba la oportunidad de sentir una vida nueva. El bautizado vivía entonces en plenitud la experiencia de Cristo resucitado. Un bautizado buscaba simplemente ser un hombre nuevo, una mujer nueva, capaces de demostrar al mundo que había razones de seguir adelante. Sin embargo, no podemos negar que en el paso del tiempo, la evidencia de la inclinación del ser humano al pecado se va haciendo cada vez más auténtica, más evidente. Y desde aquellos incluso que por temor a la muerte llegaban a renegar de su fe, hasta que aquellos también que seducidos incluso por las tentaciones del mundo, eran capaces de dejar de lado la vivencia de la vida nueva. Para las primeras comunidades era importantísimo que incluso el ser humano que decía sí al Señor era un sí definitivo, porque aquellos incluso que fingían un sí, generalmente siempre recibían verdaderamente así como que una sopa de su propio chocolate y bastante seria. Recordemos incluso solamente el caso de aquel matrimonio que aparentando incluso haber dado todos sus bienes para compartirlos con los pobres, en realidad no fue así. Y resulta que cuando los apóstoles están delante de ellos y les dicen, oigan, aquí pasó esto, ustedes no, caen muertos los dos. Esto nos implicaba y nos lleva a comprender cómo incluso esta primera experiencia del ser humano de participar de la vida nueva por el bautismo era absoluta. Por esa razón incluso también la preparación al bautismo era tan importante en los primeros siglos. Es como aparece sobre todo, como dijimos ya, hasta el siglo III, en cuanto que será en este tiempo cuando se van a ver por primera vez los famosos ordo penitentes, que son estas normas en las cuales incluso, o manuales para los penitentes, aquellos incluso que han cometido tal pecado deben realizar tal cosa. Es en el siglo III. También es en el siglo III cuando comienza a hablarse precisamente de los confesores. Es entonces hasta este momento cuando podríamos decir que el sacramento como tal y como lo conocemos en nuestro tiempo, hace incluso también aparición en la historia de la Iglesia. No significa que incluso parte de lo que el sacramento ya implicaba, que era la confesión de los pecados,
no se realizara antes. Recordemos incluso que las primeras comunidades tenían incluso como característica el hecho de confesar sus pecados ante la comunidad. Cargados de vergüenza decían: yo estoy dispuesto por el amor a Cristo y por la gracia que el Señor me da, en un momento dado a cambiar de vida. Pero no había todavía este gesto incluso del perdón que ofrece la Madre Iglesia para aquellos pecadores que empezaban a aparecer ya en este momento. Insisto, va a ser hasta el siglo III cuando empiecen a aparecer. Hay que esperar sobre todo, y esto es algo bien interesante, no será el siglo III, sino más bien ya en el siglo XVI, cuando en el Concilio de Trento se va a llegar a una formulación clara y orgánica de lo que es el magisterio de la Iglesia Católica acerca del sacramento de la penitencia. Se habla entonces ya de la parte, se habla incluso de las fórmulas que se tienen que emitir para el perdón de los pecados de aquellos que reconocen los mismos. Si bien es cierto que la preocupación en el momento de Trento, estamos hablando más o menos mediados del 1500, cuando aparecen también los famosos reformadores, o las iglesias reformadas, los protestantes, como los conocemos en nuestra actualidad. Esta es la preocupación principal del Concilio de Trento. No busca Trento solamente contestar a las doctrinas protestantes que comienzan a darse en este tiempo. Las doctrinas, las enseñanzas tridentinas no solamente están en estas claves. Trento nos enseña que sobre todo quiere ir más allá de una respuesta a los protestantes, sino quieren ser sobre todo un punto de referencia para lo que es el peso doctrinal de lo que la Iglesia quiere establecer. Y entre ellos es impensable que incluso no aparezca lo que es la labor propia de la Iglesia, que es la expresión de la misericordia de Dios hacia nosotros, y en este caso, a través del sacramento. Ya más adelante tendríamos que hablar incluso cómo será más bien hasta el Concilio Vaticano II, cuando se regulen de una manera litúrgica, pero también disciplinar, todo lo que implicará el sacramento de la penitencia. En 1974 ya aparece el famoso Ordo Penitentie, que nos habla sobre todo de qué cosa es lo que se tiene que estar atendiendo hacia los pecados, incluso que se están confesando ante la Iglesia. El Código de Derecho Canónico del año de este siglo, del siglo pasado, perdón, van a aparecer sobre todo los cánones que nos hablarán ya de las absoluciones que se tienen que dar hacia algunos pecados. También incluso se nos va a hablar de cómo ya algunos pecados quedan solamente reservados a la actividad del obispo y otros tantos quedarán reservados simplemente a la autoridad pontificia, a la autoridad del Papa. Hay también otros documentos que a partir del Vaticano II han comenzado a salir en función incluso de lo que estos miran. Por ejemplo, el documento del Papa Juan Pablo II, Reconciliatio et Penitentia, que nos da la oportunidad de reconocer el valor que tiene el sacramento para la Iglesia en general. Todos estos textos que son posconciliares ya nos hablan de las aplicaciones litúrgicas, de la actividad disciplinar, pero sobre todo y en su conjunto, de la actividad pastoral de la Iglesia, del perdón de los pecados. Para la doctrina de la fe sobre el sacramento, la doctrina y los cánones de Trento en todo su valor no son obsoletos. Es necesario que más bien demos una atención particular, incluso también en este sentido, a la función sacerdotal. ¿Por qué? Porque el sacerdote ordenado, el ministro ordenado, presbítero, obispo, son efectivamente quienes pueden de manera particular reservarse la absolución de los pecados. Y de entre ellos, insisto, será precisamente el Código de Derecho Canónico quien nos recuerde que incluso hay pecados
que solamente puede perdonar el obispo. De esto ya estaremos hablando en algunas sesiones más adelante. El obispo es el que incluso tiene lo que llamaríamos las censuras. Esto es una reserva particular en donde solamente él puede juzgar si es digno de perdón o no determinadas acciones que realiza la persona. No son pocos, incluso entre los sacerdotes, los que a veces llegan a considerar que estas normas canónicas se refieren sobre todo que esta reserva es muy restrictiva y pues simplemente se trata de carácter burocrático. No, es más bien la reserva, el hecho de que solamente determinados pecados los pueda absolver el obispo o la Santa Sede, eso sobre todo una dimensión pedagógica, porque se trata de mostrar al fiel que la gravedad de sus culpas, incluso a través de la obligación de recurrir a quienes pueden hacerlo, es necesario tomar un camino que nos acerque cada vez más a Dios para obtener la absolución de ciertos pecados, que en el fondo también se tratan de delitos y que solamente la autoridad de la Iglesia tiene esta potestad de absolver. En el contexto de los desafíos que el sacramento de la penitencia nos pone, el ministerio sacerdotal de la confesión se va a presentar entonces como un servicio, y un servicio que se vuelve sí exigente y difícil para realizar. Sin embargo, es un servicio que merece todo nuestro elogio. Hacer visible el amor misericordioso de Dios Padre en el confesionario es uno de los aspectos que más deberían entusiasmar al ministro sacerdotal, pero también requiere de responsabilidad y sobre todo hoy de conocer perfectamente bien lo que la doctrina nos enseña y lo que esta doctrina también nos invita a llevar adelante. Es sobre todo el sacramento de la reconciliación, aquel que viene a iluminar, curiosamente, no solo al pecador, sino aquel que también ejerce el ministerio de perdonar los pecados a los demás, porque, como lo dijo Jesús, esta es una acción del Espíritu. No es algo que le pertenezca simplemente al sacerdote porque ya es sacerdote. Tiene que ser un sacerdote el que lo realice, un presbítero, un obispo. En este sentido, ni siquiera el sacerdocio diaconal lo puede realizar. No, solamente presbíteros y obispos. Y es exactamente, insisto, la luz del Espíritu que ilumina tanto aquel que se acerca a reconciliarse con Dios, como aquel incluso que ofrece por mandato de Jesús este don de misericordioso de lo que significa efectivamente el perdón de los pecados. Muy bien, no sé si aquí ahora sí terminamos con esto, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Yo, padre, otra Más vez. alargadito. Vamos a darle la voz entonces a Jesús Abraham, Padre. Gracias, Jesús. Sí, nada más ejemplos, padre, de pecados reservados al obispo y al papa. Mira, por ejemplo, los reservados al obispo, antiguamente, en la actualidad no, pero un ejemplo nada más. La cuestión del aborto, que era esta cuestión incluso de atentado contra la vida y ante la vida de un inocente, de un indefenso, solamente se podía otorgar al obispo, se otorgaba al obispo. A partir del 16, que con la bula Misericordia et Mísera del Papa Juan Pablo, del Papa Francisco, también incluso dejó esta facultad a cualquier sacerdote, a cualquier presbítero. Hay algunas otras, por ejemplo, las cuestiones de cuando se reniega de la fe, que también solamente está puesta al obispo. Solamente el obispo es el único que puede, incluso en un momento dado, absolver estas cuestiones. Hay cuestiones incluso que están reservadas a la Santa Sede, como por ejemplo el maltrato sobre todo de las santas especies, el utilizar las santas especies para lo que no son. Esto sí se queda incluso reservado solamente a la Santa Sede. Lo mismo en el caso de
cometemos nosotros un pecado verdaderamente grave que está reservado a la Santa Sede si revelamos lo que alguien nos ha dicho, incluso en el sacramento de la reconciliación. Como ejemplo, ya vamos a tener oportunidad de ver incluso en su momento todas estas cuestiones. Tienen también así algunos grados y tienen particularidades, pero ya las veremos más adelante. Le damos, padre, la voz a Cintia. Gracias. Mi pregunta es para los que de alguna manera, la misa para los que se suicidan, padre. O sea, hay personas que viven constantemente practicando este atentado contra su vida, los suicidas, ¿no? Que pueden arrepentirse, no lo pueden lograr, pero quienes lo logran, he sabido de que se les niega la misa a veces por este acto, pues, ¿no? Esa era mi pregunta. ¿Qué opciones tienen de misericordia para estas personas que han perdido el sentido a la vida también, pues, ¿no? Bueno, hay muchos que pierden de repente el sentido a la vida, pero también tenemos la cuestión incluso de la misericordia divina. Es interesante, quienes pierden sentido a la vida y que estamos vivos, bueno, tenemos oportunidad de salir adelante. Quienes ejecutan, quienes realizan ya incluso un suicidio, ahí es en donde a veces, incluso en un momento dado, pues viene la pregunta, ¿se le puede perdonar? Ha asumido una actitud que no le toca. Quien es dueño de la vida es Dios, y podríamos pensar se ha puesto en su lugar. Sin embargo, yo creo que en este sentido, como incluso el mismo santo cura de Ars en alguna ocasión, cuando llegó una viuda que también se veía sumamente angustiada porque el marido se había suicidado arrojándose al río. Y la respuesta incluso del santo cura de Ars fue la siguiente. A mí me impactó cuando leí en alguna ocasión esto. Mujer, ¿tú no sabes que en la distancia entre el puente y las aguas estaba la misericordia divina? Ora por él, porque no sabemos exactamente qué es lo que pudo haber hecho Dios en este momento. Y pues eso es lo que tenemos que hacer, simple y sencillamente pedir, y lo hacemos siempre, ¿no? Pedimos también incluso por los pecadores, a aquellos de repente que una y otra vez y vuelven, y seguimos pidiendo por ellos. Sería el caso de ofrecer ahorita en este tiempo las indulgencias para ellos. Sería el caso sobre todo de pedir incluso lo que Dios tenga que hacer con cada uno. Esto, les recuerdo, las cuestiones del perdón de los pecados no nos corresponden a nosotros como seres, como humanos, como mortales. Es simplemente una explicitación de lo que el mismo Jesús pidió a los suyos. A quienes perdonen, les quedarán perdonados. A quienes retengan, les quedarán sin retener. Pero el que tiene la potestad de esto es Dios. Oremos a Dios. Oremos a Dios. Gracias. ¿Alguien más necesita hacer alguna pregunta o algún comentario? Si no, para que el padre Aníbal ya entre a dar el último. Como un poquito. César Montoya, padre. Sí, padre, pues muy enriquecedor toda la experiencia que estamos viviendo. Yo me baso mucho en el catecismo del numeral 1846 al 1876 del catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia, y una cita bíblica de San Pablo: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y aquí en el catecismo nos dice la misericordia y el pecado, referente con los pecados veniales, como se comentaba ahorita, y cuándo descubrir cuando es un pecado venial y cuando es un pecado mortal. En estos numerales está algo muy hermoso, es un contenido excelente y precioso, y sobre todo, pues en la última cena, ¿no? Cuando el Señor te dice, lo acabo de vivir ahorita con el Padre Aníbal, precisamente en catedral, ¿no? Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, ¿no? Y esta es mi sangre que será derramada por ustedes y para el perdón de los pecados, ¿no? Y de muchos. Entonces, yo, pues, pues aquí en lo que viene siendo el artículo número 8 sobre el pecado en el catecismo, pues hay mucha respuesta también en complemento a lo que usted, por obra y gracia del Espíritu Santo, nos está diciendo. César
César. De acuerdo, Pues, César, y te agradezco sobre todo la referencia que nos has hecho. Muy amable. pues Padre Aníbal, adelante. Gracias, Padre Martín. Gracias por su ponencia, gracias por este compartir. Pedimos a Dios que lo siga bendiciendo, Padre, y que a nosotros nos ayude a seguir poco a poco vislumbrando un poco más acerca de este sacramento y de esta misericordia que se expresa a través de este sacramento. Muchísimas gracias, Padre. Si gusta darnos la bendición, Padre. Sí, nada más les aviso del tema que, si Dios lo permite, estaremos viendo la próxima semana. Se me olvidó marcarlo por ahí en las diapositivas, pero estaremos hablando sobre la doble dimensión de la reconciliación con Dios y con la iglesia. La reconciliación tiene esta doble vertiente: reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con la iglesia, reconciliarnos con el hermano, pero también incluso con la creación entera. Forma parte de lo que es la experiencia de iglesia. El Papa Francisco nos ha insistido mucho en esta cuestión de la casa común, que es nuestra iglesia también. Entonces, la próxima semana estaremos precisamente hablando sobre este doble sentido de la reconciliación o dimensión de la reconciliación con Dios y con la iglesia. Muy bien. Gracias, Padre. Un apasionante tema, con el favor de Dios, muy interesante con todas las aristas que tiene. Ojalá que estemos más de los 184 o los 200 que estamos aquí. Su bendición, Padre. Pues les agradezco a todos y, si Dios lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga de verdad y muchas gracias. Y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias de nuevo.